El poder de estas mujeres surgió de una tragedia. Te enseñaron que las mujeres medievales eran figuras pasivas, siempre confinadas al hogar, silenciadas por la iglesia y el patriarcado. Una figura eternamente subordinada a su padre, luego a su marido, y si tenía suerte, a su hijo. Se dice que eran incapaces de ejercer el poder real, la alta gestión o el comercio de capitales. Todo lo que crees sobre la incapacidad femenina para la estrategia financiera está absolutamente equivocado. Y la prueba no está en un manual de negocios moderno, sino en los registros de impuestos de la capital inglesa hace 700 años. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que tu lucha moderna por la autonomía financiera, por tener el control de tu patrimonio, por ser la jefa de tu propio destino, tiene un espejo asombroso en la historia. Hay un grupo de mujeres que, obligadas por la ley, transformaron la pérdida en su mayor ventaja y llegaron a dominar el mercado internacional más importante de su época, el comercio de lana. Ellas fueron las viudas emprendedoras de Londres en el siglo XIV. Ellas eran las dueñas de los barcos, las negociadoras con la corona y las que movían el capital. La ley que las oprimía les dio, paradójicamente, una brecha de poder que ninguna mujer casada podía soñar. ¿Estás listo para conocer a las verdaderas boss ladies de la Edad Media? No estás solo en tu búsqueda de autonomía. Este sentimiento de querer ser dueña de tu propia voluntad, lo que la ley germánica llamaba Selbstmundia, es tan antiguo como el sistema que te lo prohibía, el Mundium. Hoy vamos a desenterrar los registros contables, no los poemas de amor. Vas a descubrir cómo estas viudas pasaron de ser propiedad a propietarias. Te prometo que este estudio de caso te dará un nuevo marco mental para entender tu propia capacidad de gestión y liderazgo bajo presión. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para entender el poder asombroso de estas viudas, primero debemos entender el sistema que intentaba aplastarlas, el Mundium. El Mundium es el término de origen germánico que designa el poder, la autoridad y la protección que el jefe de familia, padre, marido o pariente más cercano, ejercía sobre la mujer. ¿Y sabes lo que realmente implica esto? Que la mujer medieval, al menos en la aristocracia y entre los burgueses, carecía de personalidad jurídica. No era dueña de sí misma. Su estatus legal y su capacidad para tomar decisiones financieras no eran suyos, sino del hombre que la tenía bajo su tutela. Imagina esto en términos de negocios modernos. Una mujer casada en la Edad Media era como una subsidiaria que no podía firmar contratos, administrar sus bienes, incluso si los poseía, ni responder legalmente por sus actos. Si era víctima de un delito, la compensación, el llamado Bergeld, se pagaba a la familia, no a ella. El edicto de Rotario, en el siglo VII, lo dice sin rodeos: a ninguna mujer libre sea permitido vivir de acuerdo con su voluntad, como Selbstmundia, sino que permanezca bajo el poder de un hombre o del rey. Esto era el sistema. Pero hay un concepto de poder que siempre encuentra su brecha. Y para la mujer medieval, esa brecha se llamaba viudez. El Mundium se ejerce por la presencia de un hombre tutor. Cuando el marido moría, la ley se encontraba en un dilema. La ley necesitaba garantizar la estabilidad y la propiedad de la familia, el clan, pero ahora no había un tutor natural para administrar el patrimonio. Es aquí donde entra la autonomía forzada. Al enviudar, la mujer no obtenía automáticamente una libertad total como la de un hombre, estaba obligada a asumir el control de la casa, los bienes, el capital y, a veces, incluso los derechos feudales de su difunto esposo. Se convertía en la dama señora o la castela. Su papel cambiaba de ser administrada a administradora. Fíjate en esta increíble paradoja: la pérdida personal más grande, la muerte del marido, era, legal y estratégicamente, la mayor oportunidad de poder y gestión. Ya no había un marido que pudiera controlar su capital. Ya no había un tutor para firmar por ella. Si el patrimonio familiar se iba a mantener unido, ella debía tomar el mando. Por eso, el caso de las viudas de Londres en el comercio de lana es la evidencia más potente de que el problema nunca fue la capacidad de la mujer, sino la estructura legal que la reprimía. La mujer estaba lista para el liderazgo, solo necesitaba que la ley se apartara, aunque fuera de la manera más dolorosa.
El siglo XIV en Londres es el escenario perfecto para este caso de estudio. No estamos hablando de un puesto de mercado o de la venta de leche. Estamos hablando del comercio de lana, la columna vertebral de la economía inglesa. La lana era el petróleo de la época. Inglaterra la exportaba en bruto, principalmente a Flandes e Italia, y generaba la mayor riqueza del reino. Los grandes comerciantes de lana no eran simples vendedores, eran negociadores internacionales, banqueros que manejaban créditos y deudas de la corona y dueños de una infraestructura logística considerable, barcos, almacenes, contratos. Este era un juego de capital, riesgo y estrategia a gran escala, dominado por hombres ricos de la burguesía. Ahora, imagina la escena: un mercader de lana de alto nivel en Londres muere. Su riqueza no se reduce a una casa, incluye barcos, lana almacenada, deudas por cobrar de otros comerciantes y grandes sumas de capital. Si el patrimonio es importante, la viuda queda como testamentaria y administradora principal. ¿Por qué era crucial que la viuda asumiera el control? Porque la ley y la costumbre inglesa le daban el derecho a una porción considerable de los bienes, a menudo la tercera parte, el llamado tercio de la viuda. Para que ella pudiera vivir con ese capital, para que pudiera mantener el estatus social, y para que los hijos, si los había, heredaran de manera ordenada, ella tenía que asegurar que el negocio familiar no se hundiera. La viuda, por tanto, se convertía en una gestora de crisis. Los registros históricos, como los 100 Rolls y los archivos fiscales de la ciudad, son elocuentes. Muestran que las viudas de grandes mercaderes de lana se registraban como exportadoras expresivas. Estamos hablando de mujeres que no solo continuaban el negocio del difunto, sino que lo hacían crecer. Piensa en la complejidad: una viuda tenía que asegurar la cosecha, negociar la venta en el extranjero, coordinar el transporte marítimo, con riesgos de naufragio y piratería, pagar los impuestos a la corona y, al mismo tiempo, gestionar a una gran cantidad de empleados y artesanos. Esto requería una habilidad de gestión, un conocimiento del mercado y una audacia en la toma de decisiones que desmienten por completo la idea de la mujer pasiva y silenciada. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. El mundium les prohibía adquirir la habilidad de administración, pero la viudez les forzaba a aplicarla. La necesidad crea la capacidad. Cuando la estructura desaparece, la capacidad de liderazgo innata florece. Aquí es donde las historias de vida se vuelven nuestra prueba social más impactante. El caso de Rosa de Burford es emblemático del poder que estas mujeres llegaron a ejercer. Rosa era la viuda de Richard de Burford, un mercader de pieles y lana muy importante en Londres. Cuando Richard murió, Rosa asumió la gestión del vasto patrimonio. Pero la autonomía no era gratuita. Venía con una lucha constante contra el sistema masculino que buscaba recuperar el control. ¿Cuál era el reto principal de estas viudas? Primero, asegurar que sus derechos sobre la herencia fueran respetados frente a otros parientes varones, cuñados, sobrinos, que intentaban usurpar el capital. Segundo, mantener la fluidez de un negocio de alto riesgo y alto capital. Rosa de Burford y otras como Alice, viuda de John de Orsford, no se limitaron a vivir de rentas. Usaron el capital heredado para continuar y expandir la actividad comercial. Los registros muestran a estas viudas actuando como testamentarias y negociantes directas con la corona. Manejaban transacciones bultosas y aplicaban capital considerable en negocios de exportación. No estaban bordando en un rincón, estaban en el centro financiero, tomando decisiones sobre la estabilidad económica de la nación. Déjame mostrarte algo asombroso que revela su temple. La ley, aunque les daba la administración, no eliminaba el riesgo. Como dueñas de negocios, estaban sujetas a las mismas deudas y litigios que sus maridos. El valor de estas viudas no se medía en su piedad, sino en su capacidad para sostener litigios y defender su patrimonio, incluso en situaciones de conflicto armado. Un ejemplo aún más dramático es el de Margaret Patton, aunque no era una viuda de Londres, ilustra la mentalidad de estas damas señoras. Margaret, con su marido ausente en la guerra, tuvo que tomar las armas para defender su castillo. La cita de otra viuda, Alice Nevitt, defendiendo su fortaleza, es inolvidable: no dejaré este castillo a no ser muerta.
Prefiero estar muerta cuando mi marido retorne, porque fui encargada por él de guardar el castillo. Esto es el espíritu de la Castela, no solo administrar las cuentas, sino defender el activo hasta la muerte. Si te impacta tanto como a mí la ferocidad y capacidad de gestión de estas mujeres, dale like para que más personas descubran esta verdad. La clave de su dominio no era la suerte. Era un método de administración y defensa de activos aprendido por obligación y ejecutado con excelencia. El éxito de las viudas emprendedoras no fue accidental. Estaban aplicando, por necesidad, una serie de estrategias que hoy se enseñarían en cualquier maestría en negocios. Aquí viene lo realmente interesante: la mujer rica y viuda tenía a su disposición una serie de tutoriales de la época, como las reglas para el gobierno de su casa de Roberto Grosseteste. Estos manuales, escritos para damas nobles, se enfocaban en la gestión impecable de los dominios del marido ausente. ¿Cuáles eran los pilares de este método de la viuda que podemos aprender hoy? Primero, administración férrea de cuentas y suministros. La dama señora era responsable del control de los domésticos, del suministro de alimentos y de la supervisión de la producción textil. Esto es, en términos modernos, control total sobre la cadena de suministro y los recursos humanos. Una gestión que debía ser sin errores, pues un error significaba el colapso de la casa y el patrimonio. Segundo, liderazgo de autoridad, no de afecto. Al asumir el papel de jefe de la casa, la viuda ejercía autoridad. Los manuales les aconsejaban no deben tener vergüenza de hablar con ellos, refiriéndose a los gobernadores de tierras y jurisdicciones. Esto es un mandato a asumir la voz de mando y el poder ante los hombres que gestionaban las tierras y los asuntos legales. Tercero, habilidad en transacciones bultosas. En la comunidad judía, que tenía menos restricciones canónicas, las mujeres viudas se destacaron aún más en el ámbito financiero. Se dedicaron al préstamo a interés, la llamada usura, en ciudades como Manosque. Estos registros muestran a mujeres con sólidos conocimientos financieros, manejando transacciones bultosas y con gran audacia en un negocio de alto riesgo. Eran estrategistas financieras audaces. Cuarto, comprar la autonomía. El deseo de la Selbstmundia, vivir por la propia voluntad, era tan fuerte que algunas viudas ricas literalmente pagaban grandes sumas al rey, a través de los registros del tesoro inglés, para asegurar su derecho a elegir a su próximo marido o, lo que es más importante, a permanecer viudas. Mujeres como Alice, condesa de Barwich, pagaron una fortuna para mantener su autonomía. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. La viudez era, por lo tanto, un drible en el mundium. El sistema de control masculino se basaba en la idea de que la mujer no podía tomar decisiones. Pero el momento en que un vacío de poder se abría, esas mujeres probaban no solo que podían, sino que eran expertas en el juego. El comercio de lana no las esperaba, ellas tomaron el comercio de lana. La historia de las viudas de Londres en el comercio de lana es más que un simple dato histórico, es un mapa de resistencia y liderazgo que resuena hasta el día de hoy. ¿Cuál es la gran lección que nos deja este caso estructurado? Que la fuerza de trabajo y la capacidad de gestión femenina no eran invisibles por ser inexistentes, sino por ser sistemáticamente invisibilizadas. El mito de la mujer confinada al hogar y dedicada solo a la rueca se desmorona ante la evidencia de las viudas que defendían fortalezas con la espada, manejaban flotas de barcos y se unían en corporaciones, como las tejedoras de seda en Colonia, para ganar poder colectivo. La historia nos enseña que, cuando las mujeres se liberan de las restricciones legales o sociales, su capacidad de acción es inmensa y a menudo supera las expectativas masculinas. La viudez era la única condición que las liberaba del juramento de obediencia absoluta y les permitía vivir temporalmente ese anhelo de Selbstmundia. Fíjate en esta reflexión: ¿cuántas mujeres hoy están manejando la casa, la familia, la carrera, la logística, con maestría, pero sin el reconocimiento formal que merecen? Las viudas medievales se vieron forzadas a tomar ese reconocimiento para preservar el patrimonio, demostrando que el talento siempre estuvo allí. La única diferencia entre la mujer casada bajo el mundium y la viuda administradora era la autorización legal para actuar.
El caso de la viuda se convierte en una profecía social. Si una mujer es capaz de manejar una guerra feudal y una red de exportación de lana en el siglo XIV, con recursos limitados y en un entorno hostil, ¿de qué es capaz hoy, con acceso a la educación, la tecnología y el sistema legal? La lucha por la autonomía no es una moda, es una constante histórica. El dolor del siglo XIV, la pérdida del mundium, se convierte en el anhelo del siglo XXI, la conquista de la Selkmundia. Es una poderosa inspiración saber que las viudas de la historia no solo sobrevivieron, sino que prosperaron y dominaron el juego económico cuando se vieron obligadas a tomar las riendas. El miedo a asumir la batuta se disuelve al ver que estas mujeres lo hicieron sin manuales modernos, solo con coraje y habilidad innata. Ellas eran las jefas de la exportación y su legado es una lección de maestría en gestión de activos. Ahora ves la Edad Media y la autonomía femenina de manera completamente diferente. La tragedia de la viudez se convirtió en una brecha de poder, demostrando que la mujer medieval nunca fue pasiva, solo estaba legalmente reprimida por el mundium. Las viudas de Londres se hicieron con el timón del comercio de lana, probando que la capacidad de liderazgo y gestión financiera existía, esperando su momento. A partir de hoy, cuando sientas que tu autonomía está siendo limitada por estructuras invisibles, recuerda a las viudas emprendedoras. Pregúntate, ¿cómo defendería mi castillo y mi patrimonio, incluso hasta la muerte, como lo hizo Alice Neville? Toma la batuta. Ejerce la autoridad. El conocimiento es tu Selkmundia. La lucha por la autonomía no es nueva, sino un patrón histórico. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la dicotomía de Eva, María y Magdalena y cómo este framework religioso nos controla hasta hoy. Nos vemos allí.